cita semanal con el acontecer cultural cubano a través de nuestros vitrales, revista que transmitimos desde nuestro estudio ubicado en el corazón de la Rampa Habanera. Soy Rosy Amaro y lo invito a acompañarnos en la próxima media hora. No se aparte. En esta emisión llegaremos hasta la casa del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano, con adelantos de la edición 45 de esta reconocida cita. Y apreciaremos obras de la muestra El Gran Jardín, con instantáneas del artista visual Lisette Solorzano. De todo esto y mucho más les estaremos comentando hoy. Aquí en el estudio dialogaré con Leiván García, primer bailarín, coreógrafo y actual director del Conjunto Folclórico Nacional, que estrena este 3 de mayo uno de los más ambiciosos montajes de los últimos años, con lo que darán inicio a la jornada de celebraciones por el aniversario 62 de esa prestigiosa compañía. Siga hasta el final y siempre recuerde que a través de este canal usted puede contar con nosotros cada semana aquí en Vitrales, donde también contamos con usted. Hace poco más de un mes abrió la convocatoria a la edición 45 del Festival Internacional de Cine Latinoamericano. El próximo diciembre, desde su sede del Hotel Nacional, volverá la fiesta cinematográfica más importante del país, que reúne a cineastas y cinéfilos de todo el mundo. Contrario a lo que muchos piensan, el festival comienza a gestarse incluso antes de la convocatoria y, paralelamente, desde la casa se promueven otras actividades. El Gran Jardín no es más que mis sueños, mis expectativas, mis alucinaciones, mis formas de ver nuevamente la vida totalmente diferente y cómo a partir del sufrimiento yo trato de ver la belleza. Y así es como se conforma el Gran Jardín. El Festival del Nuevo Cine Latinoamericano celebrará su edición 45 en diciembre próximo y ya ha abierto la convocatoria para la inscripción de obras en las diferentes categorías en concurso. Así, del 5 al 15 del último mes del año, La Habana se convertirá nuevamente en capital del séptimo arte de este continente, con las intensas jornadas de una cita que comenzó su camino en diciembre de 1979 y se ubica hoy entre las más reconocidas de nuestra región. Y del trabajo en la casa del festival que prepara durante todo el año cada edición de estos encuentros y sus orígenes, detalles en el siguiente reporte de la colega Cintia Ibatao. Hace poco más de un mes abrió la convocatoria a la edición 45 del Festival Internacional de Cine Latinoamericano. El próximo diciembre, desde su sede del Hotel Nacional, volverá la fiesta cinematográfica más importante del país, que reúne a cineastas y cinéfilos de todo el mundo. El evento, desde sus inicios, propuso reconocer y difundir las obras cinematográficas que contribuyan, a partir de su significación y de sus valores artísticos, al enriquecimiento y reafirmación de la identidad cultural latinoamericana y caribeña. Si hablamos de la historia del festival, tenemos que comenzar, por supuesto, como ya muchos conocen, por Viña del Mar. El Festival de Viña, llegó un momento que los problemas que existían en la región, los temas de índole político, se suspende el festival. Pasados unos años había la necesidad de rescatar ese espacio donde se exhibían las películas y el encuentro con los cineastas latinoamericanos. Y un grupo de cineastas latinoamericanos se dieron a la tarea de ver cómo se rescataba ese espacio, y Alfredo Guevara ofreció La Habana como ese lugar de encuentro, como ese lugar donde los latinoamericanos podrían presentar sus obras, discutir temáticas de cine y de la región. Así comienza el festival en La Habana, una sola semana y desde el Cine Chaplin. El número de obras fue creciendo y no todas podían competir. De ahí la función de los programadores. Aparentemente todo el mundo dice, ¿y el año entero
¿qué hacen ustedes? Sí, se hace mucho, porque traer las películas no es ver una película y pedirla, no, todo eso tiene un proceso, tiene un proceso de selección. Los programadores tenemos que seguir la producción cinematográfica de Latinoamérica y del mundo, porque también hicimos películas que no son de Latinoamérica en secciones no competitivas, y esto lleva un trabajo que es de meses y que realmente requiere de mucho esfuerzo, sobre todo visual, para poder hacer que al final del festival tenga un éxito y la programación sea del agrado de todos los que asisten al cine, los que están interesados en el cine. Contrario a lo que muchos piensan, el festival comienza a gestarse incluso antes de la convocatoria y paralelamente, desde la casa se promueven otras actividades. Desde hace ya muchos años, y no es la excepción esta vez, el festival cuenta con un cineclub que cada mes, generalmente el último jueves de cada mes, exhibe una película latinoamericana de las tantas películas que han sido parte de alguna de nuestras ediciones anteriores, ya sea películas que han obtenido premios, ya sea películas que por temática y dentro de la época del año sean propicias y así. Entonces cada mes, como decía, en este espacio de la Casa del Festival, en nuestro patio, exhibimos una película latinoamericana. A tan solo un mes ya hay más de 200 películas inscritas para la edición de este 2024 en los más variados géneros, concursos y presentaciones especiales. Trabajadores de distintas áreas redoblan esfuerzos para la creación del festival. Desde este espacio, la Casa del Festival, es donde se gestan, entre otras cosas, todo el proceso de marketing durante todo el año para organizar el Festival de Cine Latinoamericano. Este año, una edición tan importante, la edición 45, tenemos como expectativa, pues, primeramente poder contar, como todos estos años, con ciertos patrocinadores y colaboradores que nos han acompañado a lo largo de los 45 años, como por ejemplo el Hotel Nacional, que desde el Festival 1 ha sido patrocinador, ha sido la sede del Festival de Cine Latinoamericano. Existen muchas otras instituciones que habitualmente apoyan todo el desarrollo del festival, entre ellas el Instituto Cubano de Arte e Industrias Cinematográficos, la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños y otras fundaciones y fondos internacionales. Todos ellos, junto a los organizadores, conforman un gran equipo. Bueno, por supuesto, los programadores ya están en función de ir viendo todos estos títulos que se inscriben, los guiones que se inscriben. Luego está toda una parte de preparar todo el entramado del festival para con tiempo y con mucha precisión organizar toda esta fiesta, que en definitiva, como decía, es todo el año con su punto máximo en diciembre, que este año es del 5 al 15 de diciembre. Se alistan los preparativos para la gran fiesta del cine latinoamericano en Cuba. Desde La Habana, Cintia Ibatao Ruiz, especial para Vitrales. Momento de pausa, regresamos en instantes con otras propuestas. Recuerde que usted puede enviarnos sus opiniones y sugerencias a través de nuestro correo electrónico vitrales@icrt.cu o también contactarnos a través de nuestros perfiles en las redes sociales. No se aparte, usted está en sintonía con esta mirada a la actualidad artístico-literaria en el país a través de nuestros vitrales. Cuba Ron, 30 años, haciéndolo cubano. El Conjunto Folclórico Nacional de Cuba estrena este fin de semana lo que la crítica ha calificado como el más ambicioso espectáculo de los últimos años, Comunidad, una obra en la que confluirán varias expresiones y formatos artísticos, funciones con las que recuerdan el aniversario 62 de la fundación de la compañía y su primer espectáculo presentado en 1963.
Y justamente en el tiempo de entrevista de Vitrales, recibo hoy aquí en el estudio a su coreógrafo, el joven primer bailarín Leiván García Valle, quien desde hace poco más de un año lidera esa compañía que ha paseado por el mundo nuestras raíces músico-danzarias durante más de 6 décadas. Gracias por aceptar nuestra invitación, Leiván. Muchas gracias a ustedes por la invitación. ¿Qué podremos ver en Comunidad? Bueno, Comunidad es un reto. Yo creo que después de 62 años del conjunto folclórico, tener una trayectoria artística nacional e internacional, la pregunta del pueblo ha sido ¿qué más? ¿Qué más vamos a hacer? Esa fue la premisa para nosotros lanzarnos a una obra que pretende posicionar y resignificar toda la creación danzaria, convirtiéndola en un gran espectáculo. Para eso invitamos a la Orquesta Sinfónica Nacional, por primera vez se une al conjunto folclórico, el Coro Nacional de Cuba y el pianista y compositor Alejandro Falcón, para poder construir desde la teatralización un espectáculo que abarque la actualidad, que abarque los nuevos géneros, las nuevas formas de hacer teatro, por supuesto sin violar y sin traicionar los patrones que están establecidos en el conjunto, pero sí dándole una lectura, una dramaturgia contemporánea. Y yo creo que es un espectáculo que puede marcar un momento importante en la etapa del conjunto folclórico nacional en la actualidad. ¿Y cómo ha sido esa integración que me estabas comentando con la orquesta, Alejandro Falcón? ¿Cómo ha sido eso? Y también los maestros que se suman a trabajar con nosotros. El Coro Nacional de Cuba. El Coro Nacional de Cuba con la maestra Dirna Guerra, que el montaje de ver los coros tradicionales, coros folclóricos cantados por el Coro Nacional, ha sido algo para nosotros también novedoso, interesante ver la Orquesta Sinfónica, porque la música que ha construido el maestro Alejandro Falcón es inspirada en esa música tradicional perteneciente a la regla de Palo Monte. Es increíble cómo ves un clarinete haciendo la campana. Alejandro Falcón, que ya ha venido trabajando con nosotros en otras obras, como es en el Val Parochún y el Bamelle, que nosotros le hicimos la coreografía, y a partir de ahí surgió entonces ese enlace. También se suman con nosotros maestros de la segunda generación del conjunto folclórico nacional, que los invitamos también a participar, como es el maestro Johannes García, Alfredo Farri, Domingo Pao, que también tuvieron el placer de interpretar en el primer ciclo Congo que sacó el conjunto folclórico en el año 1963. Entonces, como nosotros hacemos un homenaje también a ese ciclo, porque las manifestaciones que tocamos aquí son las pertenecientes, las de matriz bantú, entonces los invitamos a ellos para el trabajo. Ha sido un trabajo muy novedoso. Has afirmado que mantienes como línea principal al frente de la compañía rescatar las danzas y cantos de raíz africana y a la vez entrelazarlas con poéticas más actuales. ¿Cómo has ido lográndolo? ¿Cambios en la compañía desde que asumiste la dirección? Siempre el maestro Rogelio Martínez Furé, que fue uno de los fundadores de la compañía, dejó claro que el conjunto folclórico no hace folclor, el folclor lo hace el pueblo. Cuando una manifestación sale del foco de su estado espontáneo, ya deja de ser folclor. Nosotros lo llevamos a la escena y lo que hacemos es teatralizar, proyecciones escénicas de inspiración folclórica. Entonces tenemos toda la libertad del mundo. Por supuesto, el pueblo puede identificarse con nosotros, pero nosotros no somos lo que pasa en una rumba espontánea. Esa rumba donde el espectador es activo. Nosotros en el teatro trabajamos para un espectador pasivo. Entonces tenemos que utilizar otros elementos que por supuesto toquen la sensibilidad de esas personas. Entonces por eso nos sumamos a las leyes escénicas que somos los artistas. Un bailarín folclórico, siempre lo hemos dicho, es un bailarín como si fuera de danza contemporánea, o de danza clásica o de ballet español. Tienen que tener las mismas condiciones, las mismas exigencias, la misma figura, no porque sea folclórico hace otras cosas. Entonces en ese diálogo estamos, dialogando con el presente. Por supuesto, el folclore no es un hecho estático, es algo que es un fenómeno que va evolucionando. Entonces hace 62 años Cuba no es la misma. Entonces nosotros entender a la época actual y ver cuál es el folclore en la actualidad, cuáles son las nuevas costumbres, las nuevas formas, la identidad, la vestimenta, todo va cambiando. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que investigar y eso es lo que nosotros tenemos que llevar a la escena. Por supuesto, la labor principal es entender a la juventud en la actualidad. Y tú, tan joven, ¿cuándo te vinculaste al conjunto folclórico? Yo entré al conjunto folclórico a los 18 años. Una vez que me gradué de la Escuela Nacional de Arte, entonces paso ahí. La única compañía que he estado ha sido el conjunto. Me he dedicado completamente. Primero a bailar, a tratar de bailarlo todo, a tratar de que el cuerpo primero entienda y después entonces a teorizar. Porque yo creo que si no se siente no se puede escribir.
¿Y esta nueva etapa entonces ahora al frente dirigiendo? 14 años en el conjunto folclórico y después a dirigir la compañía. Siempre apegado a los maestros, siempre tratando de entender cuál es la perspectiva del conjunto, qué misión tiene el conjunto con el pueblo. Yo creo que el artista folclórico, el coreógrafo en general, debe estudiar mucho, sobre todo en la danza folclórica o en la creación folclórica que tiene que ver con la tradición, con la cultura popular, porque a veces crear puedes estar deformando no solo un movimiento, estás deformando una historia, estás deformando una identidad, y hay que tener mucha responsabilidad para asumir eso. Además que es un legado de hace 62 años, con un peso muy grande, con personas que han pasado, grandes maestros, bailarines que han luchado porque el conjunto folclórico se mantenga, y entonces ahí es donde está el reto, ahí es donde está la misión, también incorporar nuevas tendencias, tratar de mantenerlo vivo. Es un camino difícil. Si tuvieras que elegir entre bailar, hacer coreografías o simplemente dirigir una compañía de danza, ¿qué escogerías? No, hacer coreografía. Sí. Hacer coreografía porque la dirección tiene otros modos. Bailar, yo creo que bailé bastante, sigo bailando a veces, pero danzar para mí es algo que me motive, algo que traspase. Y yo creo que decir coreografía, yo creo que es mostrar todo lo que tengo adentro, todo lo que imagino, todo lo que creo, todo lo que mi mente piensa. Y eso es lo que me alimenta y me da pasión. Mencionabas ya grandes figuras de la danza cubana que han tenido su paso por acá, por el conjunto folclórico nacional. ¿Qué representa para ustedes la impronta de sus personalidades? Figuras como Rogelio Martínez Furé, que ya lo mencionabas, Lázaro Ross, Zenaida Armenteros, leyendas. Bueno, se dice que Fernando Ortiz es el segundo descubridor de Cuba. Pero yo creo que quien entendió también parte de la cubanidad, quien ayudó a forjar la identidad cubana, yo creo que si no mencionamos a Rogelio Martínez Furé no estuviéramos diciendo nada. Y todavía hay que estudiar la obra de Rogelio. Rogelio nos dejó mucha documentación. Rogelio era un iluminado de la danza folclórica y ese ha sido mi patrón siempre. Me acuerdo que con Rogelio, siendo muy joven, hablaba mucho. Cuando Rogelio visitaba el conjunto, yo siempre estaba al lado de él. Nunca salía al lado de Rogelio, aprendiendo, que me contara la historia, cómo fue que vivieron, cuál fue el trabajo para que se fundara el conjunto, porque costó llegar a formar esa compañía. Tradiciones, bailes que eran marginados, que se pensaba que era cultura baja, que estaban prohibidos. Después del triunfo de la revolución es que empieza entonces a visibilizarse, a permitir que esas danzas que estaban en lo más intrincado, la cultura que estaba en los supuestos barrios marginales, saliera a la escena, y se dieron cuenta que eso era parte de Cuba y no era vulgar, sino al contrario, era arte. Al igual que Lázaro Ross, Zenaida Armenteros, fueron personas que aportaron mucho, porque Rogelio, con los otros maestros, Rodolfo Reyes también, el coreógrafo, y todo el equipo fueron a buscar entonces a las casas personas que tenían el conocimiento. Así se inició el conjunto. El conjunto no inició con artistas de primer nivel, no, personas que eran conocedoras de las manifestaciones y fueron las que llegaron a la compañía e hicieron el primer espectáculo. Bueno, con ese homenaje a esas figuras que continúa su obra viva en el conjunto folclórico nacional, te agradecemos a ti y a tus muchachos que mantienen esa historia. Muchas gracias. Y a ustedes los invitamos a continuar con Vitrales y otras propuestas. 120 años se cumplirán en diciembre próximo del natalicio de ese escritor inmenso, cubano y cosmopolita, hombre de extraordinaria cultura que fue Alejo Carpentier. Estamos hablando de uno de los pilares de la nueva literatura latinoamericana que asombró al mundo a mediados del siglo pasado, aunque ese concepto de nuevo será siempre relativo, y la propia obra de Carpentier lo demuestra. Hay búsquedas y hallazgos formales y estilísticos que él concretó antes de que se hicieran práctica en la creación literaria. Y en definitiva, él también bebía de los clásicos. Carpentier honró la extraordinaria tradición de los pueblos de este lado del Atlántico. Su historia singularísima. Resaltó la cultura pujante de las jóvenes naciones. Recreó procesos de mestizajes y diálogos esenciales. Y lo volcó todo en un cuerpo literario pródigo, enjundioso, efervescente, barroco por naturaleza y también por convicción. Él resaltó y de alguna manera recolocó ese concepto de barroco
en estas tierras. En Carpentier hay finísimo humor, recreación de arrolladoras pasiones, lirismo, paisajes que devienen metáforas, acercamiento meticuloso y no por eso pedante a la historia. De hecho, hay aportes claros a los estudios sobre la conformación de una identidad y de la llamada transculturación, aportes reconocidos por academias en América y Europa. Hay que regresar siempre a la producción de este escritor, regresar o descubrirla, porque los jóvenes lectores que lo desconocen o que saben de él solo por referencias pudieran encontrar textos muy sugerentes, narraciones apasionantes. Alejo Carpentier es uno de los grandes del llamado boom, aunque algunos pretendan ver en él solo a un precursor. Pero más allá de tendencias que en definitiva pueden devenir modas, las realizaciones de este intelectual inmenso son extraordinarias para la cultura cubana, la de un continente y para la de la lengua toda. Fue un narrador contundente, lo que se dice un estilista, un investigador consciente y trasciende la ficción. Se cuentan excelentes, muy diáfanos y muy profundos ensayos y artículos periodísticos consagrados a muchas expresiones de la gran cultura del mundo, de la humanidad. Insisto, hay que regresar a Carpentier, que es un clásico, y este año, año de aniversario cerrado, habrá numerosas oportunidades para revisitar su universo real y maravilloso. Volveremos con otros enfoques. Feria Internacional Cuba Disco 2024, del 12 al 19 de mayo, dedicada a la música campesina y a Colombia como país invitado de honor. Cuba Disco 2024, la gran fiesta de la música cubana. Estoy de regreso a este Fitrales y continuamos con otras propuestas. En los siguientes minutos nos aproximamos a la muestra El Gran Jardín. La muestra, abierta en la Galería Villa Manuela, perteneciente a la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, UNIAC, está conformada por 10 instantáneas que parten de dos fenómenos que, al decir de la propia creadora, la han marcado mucho: la COVID y la emigración. Así nos devuelve sus propios paisajes. La historia completa con la colega Adiane Sales. Es una especie de bitácora sobre investigaciones e historias personales. El Gran Jardín, exposición de la destacada fotógrafa y artista de la plástica Licé Sorlózano, da un nuevo giro a la construcción conceptual de su fotografía, sin abandonar el estilo que ha caracterizado a su obra. Hace como 3 años en mí influyó dos fenómenos muy feos, por decirlo de alguna manera. La COVID fue uno, y al despertar de mi gravedad me veo que hay una gran emigración en explosión. Entonces, una de las cosas que empecé a hacer como antropóloga, que siempre he sido en cuanto a mi trabajo documental, fue caminar. Empecé a caminar nuevamente y empecé a hacer imágenes. Y creé casi que una bitácora. Y en esa bitácora lo echaba todo, ¿no? El Gran Jardín no es más que mis sueños, mis expectativas, mis alucinaciones, mis formas de ver nuevamente la vida totalmente diferente, y cómo a partir del sufrimiento yo trato de ver la belleza. Y así es como se conforma el Gran Jardín. La muestra está conformada por 10 piezas. Es una exposición donde se reflejan desde lo estético los recuerdos de Licé Sorlózano, esta multipremiada artista visual que ha sido galardonada con el Premio Nacional de Curaduría en el año 2005 y el primer premio de fotografía en la Bienal de Florencia de 2017. Están viendo 10 obras de gran tamaño que despide así de una manera increíble mucho color, saturación,
desborda por todos lados las texturas. Y yo creo que es una de las cosas que uso todo el tiempo para hablar de ese gran jardín que es a través de mis sueños, ¿no? Así, a complejas realidades como la pandemia de COVID-19 y también la migración en Cuba, nos remite esta exposición fotográfica del artista. Sin embargo, pudiera decirse que en cada imagen hay senderos que superan la angustia existencial mediante una analogía entre el viaje interior y el colectivo. Creo que la emigración fue un golpe. A pesar de que en Cuba siempre la emigración es una historia constante. Pero de pronto cuando desperté, amigos que se habían ido por aquí, por allá, y entonces fue como una desolación. Y de alguna manera eso yo quería también reflejarlo en las imágenes. En este espacio solo puse 3 imágenes que tenían que ver mucho con la emigración. Y están acompañados por textos de Juegos de Aguas de Dulce María Loinat. Esta exposición, asegura el artista, podría también ser el comienzo de nuevos pasos y formas de hacer en su carrera. Tengo 2 instalaciones y un videoarte que es parte de esta obra, y al final van a ser alrededor de 25 piezas, como el tamaño que están viendo ahora aquí. Pero todavía las estoy trabajando y las estoy elaborando, porque cada pieza me cuesta tiempo de elaboración, porque no es poner imágenes por imágenes y crear una pieza y ya, no, hay que ver por qué, cuál es el motivo, por qué se pueden fusionar o no, cuál me ayuda o no a decir lo que yo realmente estoy sintiendo en ese momento. Y este trabajo lo voy a continuar por lo menos por un tiempito más. Si me llevó 3 años casi dar el paso para poder hacerlo. Considerada una de las fotógrafas documentales cubanas más destacadas de los últimos años, Lisset Sorlozano trasciende una vez más con esta exposición el campo de la fotografía contemporánea y logra cambiar sus recursos discursivos sin dejar de lado el mecanismo crítico que históricamente ha acompañado a su obra. Desde La Habana, a Diane Salles, para Vitrales. Así estamos concluyendo esta emisión de Vitrales, revista semanal de este canal de encuentro con el acontecer cultural en esta isla. Soy Rosy Amaro y les recuerdo que puede contar con nosotros la próxima semana. Justo a esta hora, aquí nos estaremos esperando. Gracias por acompañarnos.